Cultura en horario prime a través de las pantallas abiertas. Inviten a sus amigos, parientes, para que se puedan sumar a la sintonía y podamos seguir haciendo este recorrido vertiginoso por la historia de Chile. Y desde la semana pasada, hoy hacemos la segunda parte y final de la biografía de Augusto Pinochet Ugarte. Todo esto a partir del centenario de Augusto Pinochet, lo decíamos la semana pasada. Para algunos, el salvador e impulsor de un modelo económico, para otros un asesino, un violador de los derechos humanos, un dictador. Hoy día no queremos centrarnos en una discusión sesgada e ideológica, ni menos polarizada, pero sí queremos tener puntos que se enfrenten en función de construir el relato necesario. Construir el relato necesario para conocer la biografía de este controvertido personaje, claro está. Quiero presentar a quienes nos acompañan esta noche, como es habitual, los historiadores Cristóbal García Huidobro y también Esteban Valenzuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Quiero contarles que estuve el fin de semana en el sur. Quiero mandarle un tremendo saludo a nuestros amigos que nos ven en Puerto Varas, en Yanquihue, en Puerto Octay, en Puerto Montt, donde me encontré con una fanaticada rabiosa del profesor Valenzuela. Eran unos rancagüinos de paseo por Puerto Varas. Nos acompaña también, al igual que la semana pasada, la periodista investigadora Alejandra Matus. Su última publicación, quiero mostrarla acá a las pantallas, se llama Doña Lucía. Es la biografía no autorizada de Lucía Iriart de Pinochet, con una cantidad de información, una investigación sumamente interesante en torno al personaje. Estamos también con don Óscar Sepúlveda, autor de la historia oculta del régimen militar, junto a Manuel Salazar y Ascanio Cavallo. En la actualidad es editor general de la revista Cosas. Óscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y estamos con don Hermógenes Pérez de Arce, abogado, economista, periodista, alguna vez autodefinido como el último pinochetista. Hoy día me aclaró, el último partidario del régimen militar. Hermógenes, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Quiero partir con una ronda de preguntas en plan cuestionario. ¿Quién fue para cada uno de ustedes Augusto Pinochet, Cristóbal García Huidobro? Vamos respondiendo inmediatamente. Tiro nomás. Bueno, a ver, presidente de Chile, indudablemente, una persona que con un legado polémico, porque, bueno, como todo político, tiene un legado polémico, evidentemente que no deja a nadie indiferente en ese sentido, y desde el punto de vista del legado, bueno, a ver, como todo, cosas buenas, cosas malas, cosas muy buenas y cosas muy, muy malas también. En ese sentido yo te diría que es un personaje que para algunos, guste o no, digámoslo, es clave dentro de nuestra historia. Ahora, todavía falta un poco, digámoslo, para poder tomar el peso real del personaje. Ahora, si tú me preguntas a mí, como Cristóbal García Huidobro, es más difícil porque en realidad yo no tengo ninguna conexión con el personaje y lo único que, o sea, más allá de lo que es como objeto histórico, digámoslo, o como sujeto histórico. Y por otro lado también, bueno, no sé, mis recuerdos de niño, digámoslo, una persona que tenía una voz particularmente extraña, digámoslo, desde mi perspectiva de niño, digamos, y una persona que al mismo tiempo también en esa época era mirado como intocable. Don Hermógenes, para usted, ¿quién fue Augusto Pinochet? Yo estimo que fue el principal estadista chileno del siglo XX en términos de los cambios que introdujo en el país, cambios que fueron para bien porque recibió un país en ruinas y entregó un país que estaba en los primeros lugares en cualquier aspecto en América Latina y estaba además regido por una democracia sólida y estable que es la que hemos tenido en estos 25 años, basada en la Constitución que se preparó durante su gobierno. Alejandra Matus, misma pregunta. Fue un soldado mediocre que tuvo la particularidad de estar en el momento preciso y en la hora precisa y convertirse en el principal conductor de una dictadura. No es el único, digamos, Pinochet no es la dictadura, Pinochet era el líder o el conductor de esa dictadura. Fue muy sagaz para controlar su propia oposición interna y mantenerse en el poder por 17 años, gracias en parte al apoyo de su mujer, que también lo apoyó bastante. Y yo creo que sin duda un dictador sangriento, ¿no? Las cifras están ahí, los datos están ahí, y en la perspectiva personal no fui una víctima directa de las violaciones a los derechos humanos, pero sí todas las personas que me rodeaban y los que vivimos esos años, que no
teníamos un cargo o una posición de élite, sufrimos la dictadura, desde los toques de queda, la represión en las calles, las manifestaciones, la manera de vestirse, la música que se podía escuchar. Esteban Valenzuela, la misma pregunta: ¿quién fue para usted Augusto Pinochet? Bueno, microhistoria, me mandó preso a la penitenciaría de Santiago por ser vicepresidente de la FEUC. Así que para mí un dictador, como explicamos el lunes pasado, además un general muy rastrero, por eso Allende lo nombra, y además comete el acto más vomitivo en la historia nacional, que es mandar matar en Buenos Aires al general que lo recomienda, que es el general Carlos Prat, y además muere su esposa Sofía Prat. Ahora, no hay que dejar la ideología entre paréntesis, usted pide, ¿no? Entonces miremos los datos. En la dictadura, según todos los antecedentes internacionales, se duplicó la pobreza y la desigualdad. La economía creció 0,2 puntos menos que los 25 años promedio de la democracia, que se decía que era un fracaso, entre el 48 y el 73. La economía crece en promedio 2,50 y tantos % de la dictadura como periodo global. Hay que recordar la crisis del 74, 75, 82, 83, 84. La economía crece 2,48, 2,5 puntos. En democracia ha crecido 5 como promedio, 4 y tanto, casi 5. Por tanto, un dictador, una persona mediocre, fue una dictadura cívico-militar, no una dictadura de él. Algunas ideas de modernización fueron hechos por civiles, y una persona que personalizó el poder. Persigue, reprime, obliga a renunciar al propio general Lee, y fue personalizando su régimen, y se convirtió en el pinochetismo. Oscar Sepúlveda, misma pregunta para usted: ¿quién fue Augusto Pinochet? Para mí, Pinochet fue un personaje que sin duda marcó la historia de Chile del siglo XX. Creo que no cabe ninguna duda que la presencia de él determina un antes y un después en la historia reciente del país. Creo que junto con eso marcó varias generaciones, las ha marcado todavía, varias generaciones que vivieron desde distintas fronteras el ejercicio del poder que él encabezó, o más bien que terminó encabezando, porque todavía es controversial qué papel fue el que jugó él el año 73, ¿no? Todavía los hechos históricos, aquí lo podrá corroborar el historiador presente, todavía no ha logrado concluir hasta qué punto ese fue un proceso conducido por él o un proceso al que se subió en una hora final, ¿no?, de la organización. Yo creo que igual para un historiador, para los periodistas, es un personaje que tiene un grado de fascinante intriga, así como de curiosidad por conocer de qué manera se manejó, logró manejarse, digamos, para conducir durante tantos años el país, teniendo unas características personales que no eran necesariamente las de un líder político nato, ¿no? Creo yo que las circunstancias lo pusieron un poco en ese lugar. Bueno, todas las curiosidades, pero por supuesto sosteniéndolas en una investigación de retrospectiva histórica, es lo que presentamos a continuación. Esto resume lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta es la biografía de Augusto Pinochet según Cultura Verdadera. Todos los sistemas económicos son buenos, tanto el privado, el sistema social de mercado, como el sistema estatista, como el sistema comunista, pero hay una diferencia.